Bienvenidos al curso electrotutorial de virtualedu.es de Ignacio Canela y vamos a resolver este circuito que tenemos aquí dibujado aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Nos pregunta el problema, halla las intensidades. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es ver qué intensidades hay. Vamos a dibujarlos en color rojo y tenemos que la intensidad que sale aquí de la pila, vamos a llamarla intensidad 1, atravesará esta resistencia y llegará aquí. Esto es un nodo. Un nodo, recordamos que une tres elementos. En este caso es una resistencia, otra resistencia y esta otra resistencia. Este es un nodo, por lo tanto, un punto que une tres elementos es un nodo. Y veremos que I1 llega por aquí, entra por aquí al nodo I1. Y aquí se bifurca en el nodo. Entonces partirá hacia abajo, lo dibujamos hacia abajo, I sub 2. Y parte seguirá por la derecha, I sub 3. En un nodo se cumple la primera ley de Kirchhoff, Kirchhoff Current Law en inglés, ley de la corriente de Kirchhoff, en un nodo que dice que la suma de intensidades es igual a 0, o que es lo mismo, intensidades que entran igual a intensidades que salen. En este caso tenemos que I sub 1 será igual, entra a I sub 2 más I sub 3. Nos piden que hallemos el valor de estas intensidades. Y lo primero que podemos hacer es, este problema lo vamos a hacer de 4 modos. A, resistencias equivalentes y divisor de tensión y divisor de corriente. B, resistencias equivalentes y divisor de voltaje. C, Kirchhoff, segunda ley con I1, I2 y 3. Y D, Kirchhoff con IA y B. Explicaremos luego qué significa cada uno de y todos son equivalentes y en algunos casos podemos utilizar uno u otro modo. Entonces, lo primero que hacemos es con resistencias equivalentes y divisor de corriente. Resistencias equivalentes consiste en convertir este circuito en otro equivalente. Lo que tenemos que ver es las resistencias si están en serie o en paralelo. Aquí lo más fácil, tenemos estas dos, R3 y R4, vemos que van enseguida una detrás de otra, por lo tanto están en serie, podemos convertir R3 y R4 en una resistencia que sea la suma de las dos. Esto será 4 más 2 igual a 6 ohmios, que es R3, R4. Entonces nos queda aquí la resistencia esta de 12 ohmios, que es R2, y aquí tenemos, esto quizá vamos a borrar lo que molesta, y aquí tenemos la resistencia que sigue de 8 ohmios. Aquí continúa la batería. Siguiente parte del problema es, ahora tenemos estas dos resistencias que están en paralelo. Están paralelos y están unidas por un extremo una con otra y por otro extremo también una con otra. O también lo que es lo mismo que el voltaje en una esquina, en este caso sería voltaje en el punto B, y aquí el voltaje en el punto A, como es un cable, es todo el mismo, están las dos al mismo voltaje. Recordamos todas resistencias equivalentes en paralelo, esta de 12 y esta de 6, también vamos a borrar esto para no liarnos. Esta de 12 y esta de 6, resistencia en paralelo, equivale a resistencia en paralelo de 12 y 6 igual a, multiplicamos las dos, 12 por 6, entre la suma de las dos, 12 más 6. Esto da 72 entre 18 y esto es igual a 4 ohmios. De entrada sabemos que una resistencia en paralelo tiene que ser menor que la más pequeña. En este caso tiene que ser menor que 6 ohmios. Nos ha dado 4, puede ser que esté bien. Por lo tanto, seguimos con el circuito equivalente y ya nos queda la resistencia de 8 y las dos estas en paralelos que hemos dicho que valen 4. Ahora 8 y 4 vemos que equivale, están en serie una detrás de otra, por lo tanto esto equivale a una resistencia de 12 ohmios. 8 y 4, 12 ohmios. Ya tenemos ahora solo una batería, esto es 6 voltios, esto es 6 voltios, positivo, 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 6 voltios. Como tenemos una sola resistencia y una sola
batería podemos aplicar la ley de voltaje de Ohm. Recordamos que la ley de Ohm, lo dibujamos aquí con otro color, la ley de Ohm nos dice que cuando una resistencia, una corriente atraviesa una resistencia R, hay una intensidad que pasa, hay una caída de voltaje. Tenemos el voltaje A y aquí el voltaje B. Nos dice que el voltaje de AB, lo que ha caído, igual a la intensidad por la resistencia. Vamos a suponer, por ejemplo, concreto que A vale 10 voltios y B vale 6 voltios. La intensidad medimos y sabemos que es de 1 amperio. Entonces, voltaje entre A y B, 10 menos 6, 4. Esto es voltaje A menos voltaje B, igual a I por R. I vale 1. Voltaje A menos voltaje B son 10 menos 6, 4, igual a 1 por R. Quiere decir que la resistencia que hay aquí es de 4 ohmios. Bien, en este caso aquí lo que tenemos, el voltaje es 6 voltios, solo tenemos una fuente de voltaje, igual a I por R. 6 voltios será igual a la intensidad, que no sé cuánto vale, y la resistencia sí, que sé que vale 12. De aquí despejo la intensidad, entonces pasa dividiendo igual a 0,5 amperios. Ya tengo el valor de I, que en este caso es la intensidad total que equivale con I1. I igual a I1. Pero ahora me falta hallar I2 e I3. Sé que I1 es I2 más I3, pero no sabemos todavía ahora cuánto vale I2 más I3. Pues para calcular I2 y I3 lo podemos hacer por divisor de tensión, divisor de corriente. Vamos a recordar aquí cómo se hace ahora la divisor de corriente. Divisor de corriente. Ponemos aquí, explicarnos. Divisor de corriente. Divisor de corriente nos dice, cuando llega una intensidad a un punto, vamos a poner I1, y se va una por aquí y otra por aquí, que dependerá de las resistencias que haya, aquí tenemos una resistencia 2, esta la hemos llamado 3, vamos a ponerle 3, y esta 2, y la resistencia 2. El divisor de corriente nos dice que la intensidad que va por cada rama, intensidad 3, será igual a la intensidad que llega 1 por la otra resistencia, en este caso es R2, partido por la suma de las dos, que R2 más R3. Y lo mismo, I2, que es la intensidad que va hacia el punto 2, será la que llega, intensidad 1, por la otra resistencia, en este caso será R3, partido por la suma de las dos, R2 más R3. Por lo tanto, aplicando esta fórmula, podemos tener aquí, tenemos en color naranja, y hallamos un poco de espacio aquí en esto, que ya lo hemos calculado, y tenemos entonces que dice I3 será igual a, estamos utilizando aquí esta fórmula, y luego esta otra, igual a I1, I1 hemos dicho que vale 0,5, por R2, R2 vale 12 ohmios. Partido R2, 12, más R3. R3, ojo, no es R3 propiamente, bueno, en este caso pongo R3, pero es toda la resistencia que se encuentra por este camino, que equivale a esta de 6 ohmios. R3, R4. La I3, mejor, aquí tenemos la I3, esto sería I2 y I1. Entonces, I3 se encuentra la de 4 y la de 2, la de 6 ohmios, por lo tanto 12 más 6, 18. Podemos escribir 0,5 como un medio y multiplica a 12 entre 12 más 6, 18. 12 entre 2 da 6, 18 dividido entre 6, un tercio. Ya tenemos lo que vale I3. Y ahora aplicamos la fórmula de I2, nos queda I2 igual a I1, intensidad que entra, vamos a poner un medio por la otra resistencia, I2 va por aquí, 12 por la otra resistencia, hemos dicho que la equivalente era 6. 6 partido por 12 más 6, la suma de las dos. Y esto me queda 6 entre 2, 3 partido por 18, dividido entre 3, un sexto amperio. Ya tenemos I1,
que es 0, y 1, que es 0,5 amperios, y 2, que es 1/6 de amperios, y 3, 0,5. Si ahora ponemos estos valores aquí, tenemos que I1 es, vamos a poner aquí 1/2, I2 es 1/6, e I3 1/3. Para que se vea mejor, también vamos a ver más espacio, lo pondremos aquí todo. Y tenemos entonces que la resistencia, la intensidad que entra, hemos aquí dibujado en grande I1, I2 e I3. I1 es 1/2, I3 es 1/3 e I2 es 1/6. Habría que comprobar que la suma de estas dos es igual a 1/2. 1/3 más 1/6, 6, denominador común, entre 3, 2, más 1, 3, 3/6 igual a 1/2. Efectivamente se cumple que la intensidad que entra 1/2 equivale a la suma de las otras dos. Con esto acabamos la primera resolución de este problema, que era con resistencias equivalentes y divisor de corriente.